Desde los albores de la Tierra, la humanidad siempre ha mirado a las estrellas, intentando buscar respuestas a las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay vida detrás de la muerte? ¿Estamos solos? Hoy, en Charlas de Misterio, nos hacemos las mismas preguntas. ¿Por qué el fenómeno ovni es tan esquivo? ¿Por qué después de tantos miles de años seguimos teniendo la certeza de que hay algo que surca el océano cósmico, pero que se esconde, quizás entre las sombras, intentando no ser descifrado por esta pequeña raza que vive en un planeta azul? Acompáñanos en un viaje por las estrellas, intentando adivinar qué se esconde, qué posibilidades hay dentro de una de las grandes preguntas que siempre nos acompañarán. ¿Estamos solos? El concepto de platillo volante, ese que tan familiar nos ha resultado durante décadas, tiene su comienzo en 1947, cuando Kenneth Arnold, un piloto privado de Idaho, el 24 de junio de 1947, en pleno vuelo, informaba haber visto nuevos objetos circulares. Estos objetos, incomprensibles bajo la mirada de Kenneth, viajaban a velocidades supersónicas cerca del monte Rainier. Con esa silueta en forma de platillo, comenzó, en la prensa, en todos los medios, a hablarse ya no solo del fenómeno ovni, sino de los propios platillos volantes. Y es curioso que este fenómeno, que podría considerarse algo aislado, en junio de 1947, tuviera su continuidad en uno de los acontecimientos probablemente más mediáticos del siglo XX y XXI. Sí, hablamos del caso Roswell, porque un 2 de julio de 1947, apenas unas semanas después de ese avistamiento realizado por Kenneth Arnold, un extraño objeto, se estrellaba en un rancho a las afueras, cerca de Roswell, en Nuevo México. Ahí quizás comenzaba la leyenda, comenzaba la conspiranoia. Oficialmente, para el ejército de los Estados Unidos, solo era un globo meteorológico. Esa era la versión oficial. Salieron imágenes, luego demostradas fraudulentas, pero todo tipo de teorías acerca del Área 51, acerca de que ese platillo no solamente se estrelló, sino que dejó supervivientes que ahora estaban custodiados, analizados precisamente en ese complejo militar. De ahí han surgido no solamente leyendas y teorías, sino incluso películas que, grabadas a fuego, se nos han quedado en el inconsciente colectivo, quizá como imagen icónica del inicio de este fenómeno ovni. Desde entonces hemos vivido, hemos observado decenas, centenares, quizá miles de avistamientos en nuestros cielos. Siempre bajo la descalificación, siempre desde ese lado escéptico que atacaba brutalmente a cualquier cosa que tuviera relación con el fenómeno ovni. Eso, lejos de olvidar todo lo que ocurría, hizo incluso alimentar más la propia teoría de que algo saben que no quieren que nosotros sepamos, dando alas
a la imaginación colectiva, ¿cómo serían? ¿Qué pasaría si una civilización extraterrestre contactara con nosotros? ¿Estamos preparados para esa llegada? La llegada del cine, precisamente, contribuyó a decenas de películas con este mismo argumento. Algunas, las menos, quizá benévolas, quizá como razas, civilizaciones que podrían llegar para ayudarnos a dar un salto evolutivo. Sin embargo, la mayoría, muchas otras, nos presentaban un futuro o un presente quizás apocalíptico, donde precisamente esos seres venidos de lejanas estrellas, o quién sabe si de remotas dimensiones, venían sencillamente con un sentimiento a día de hoy puramente humano: la necesidad de colonización, la necesidad de exterminio, la necesidad de ocupar un territorio sacando los habitantes que antes ocupaban ese mismo lugar. Pero ¿qué hay realmente tras este fenómeno? ¿Por qué desde las antiguas civilizaciones aún podemos ver presente en imágenes, en esculturas, incluso en propias leyendas escritas, de cómo antiguos dioses bajaban de las estrellas, bajaban de los cielos para poder ayudar o en algunas ocasiones castigar a esos pueblos? Hoy os quiero contar la historia, la leyenda de Oannes, precisamente en una de las culturas, en una de las civilizaciones más antiguas de nuestra propia historia: los sumerios. Los sumerios que se establecieron en el Golfo Pérsico hace al menos 3000 años antes de Cristo. Desconocemos su origen, su lengua que parece única, pues no coincide con ninguna familia lingüística conocida. Para ellos, para los sumerios, Oannes fue la criatura que enseñó a la humanidad las bases de la propia civilización. La agricultura, las artes y la arquitectura fueron conocimientos que este ser transmitió a nuestros antepasados. Tuvieron quizás ellos, nuestros antepasados, hace milenios, contacto realmente con seres que venían con la simple intención de ayudarnos a continuar evolucionando. Hemos enterrado, quizás en esas tierras del tiempo, nuestros propios recuerdos del aprendizaje de niños que nos hicieron evolucionar a lo que hoy somos. Hemos olvidado a esas divinidades ancestrales que quizás con esa tecnología diferente, o quién sabe si con otro tipo de cualidades o habilidades, nos hicieron pensar que eran las propias divinidades, los propios dioses, los que bajaban a la tierra para encontrarse con este pequeño ser humano que tenía la necesidad de continuar creciendo. Desde diferentes zonas del mundo, separadas por miles de kilómetros, se levantaron construcciones similares en todas ellas: pirámides en Centroamérica, en Egipto, líneas como las de Nazca. Casi todas son una especie de mensaje desde la Tierra hacia el cosmos, con una magnética alineación
para coincidir incluso con acontecimientos astronómicos. Desde el futuro hemos pensado que se trataba quizás simplemente de enterramientos, de ritos funerarios. Pero quién sabe si detrás de esas construcciones, de ese intento por conectar, por volver a intentar conectar con aquellos que un día vinieron a regalarnos su conocimiento. En el caso de las líneas de Nazca, situadas en el sur de Perú, son un grupo de geoglifos de origen precisamente precolombino que reúne más de 300 imágenes diferentes, de animales, de plantas. En algunos casos nos recuerdan incluso a viajeros del espacio con esa escafandra que años más tarde, siglos más tarde, hemos ido conociendo y hemos ido construyendo nosotros mismos. Más de 10.000 líneas componen estas 300 imágenes, algunas de ellas con más de 30 metros de ancho, que se extienden durante kilómetros. Imágenes solo hechas con una única función: poder ser vistas desde el aire, quizás desde el espacio. Era ese el mensaje que queríamos lanzar a nuestras divinidades como un símbolo, como una petición, como una llamada de que volvieran otra vez para seguir ayudando a este pequeño ser que necesitaba poder crecer, poder aprender de las manos, no se sabe si de sus propios creadores. Porque ¿quién de nosotros alguna vez, mirando las estrellas, en la calma de la propia noche, ante ese cielo, ante esa cúpula inmensa que nos rodea, no hemos querido pensar, no hemos querido quizás inconscientemente invocar a esos viajeros para invitarles a venir, para que pudieran ayudarnos a cambiar el mundo que ahora hemos construido? Ese mundo lleno de ruido, lleno de tecnología, lleno de respuestas a muchas preguntas, pero que aún a día de hoy seguimos sin tener, seguimos sin saber una de esas preguntas ancestrales que nos acompañan desde hace milenios. ¿Realmente estamos solos? La ciencia ahora cambia su discurso. Es verdad que décadas atrás los propios científicos, la propia racionalidad nos decía que no era posible, que nosotros éramos la excepción a toda regla dentro de un universo que creíamos mucho más pequeño, mucho más concentrado de lo que cada día vamos descubriendo que realmente es. ¿Por qué tan inmenso? ¿Por qué vivimos en un espacio tan absolutamente gigantesco que nos hace imposible ni tan siquiera imaginar poder visitar a nuestros vecinos más cercanos? Miles de años de viaje, millones en algunos casos. Sin embargo, ahora parece que por pura estadística, dentro de miles de millones de galaxias que conforman nuestro propio universo, es difícil no pensar que en alguna de ellas, que incluso en alguna de las estrellas más cercanas que podamos tener, pueda existir alguien o algo similar a nosotros mismos. Intentamos imaginar, a veces humanizando, con formas precisamente humanas, para intentar buscar una similitud, algo en común, algo que nos sirva de nexo, para poder entender cómo podrían ser esos hermanos cósmicos, separados por inmensas distancias. A veces, como os decía, incluso en películas o series, los presentamos con imágenes terroríficas, quizá con la sensación de acompañar en el mensaje el que tendríamos que tener miedo. Sin embargo, yo ahora me pregunto, ¿qué son realmente los fenómenos ovnis?
Hemos sido testigos de avistamientos, de aterrizajes, incluso de contactos con seres totalmente extraños, algunos de ellos incluso visitantes en la propia noche, en la seguridad de tu dormitorio o del mío, resguardados ante esa oscuridad que quizá no nos dejaba ver plenamente quiénes son y de dónde venían. Hay quien piensa que probablemente incluso podamos ser nosotros mismos, seres humanos que con el paso de los milenios hemos descubierto la tecnología suficiente para poder volver al pasado, para poder vigilarnos de alguna manera e intentar conducirnos bajo un camino correcto que nos llevara a ese futuro. De ahí algunas teorías que nos hablan de esa similitud en trajes, en cascos, en imágenes. ¿Quién sabe? ¿Qué opinas tú? ¿Hemos sido nosotros que con el paso de los siglos hemos vuelto para lanzarnos algún mensaje? Y si es así, ¿por qué no hemos contactado directamente? ¿Por qué no hemos ido a presentarnos? ¿Por qué no hemos compartido esa tecnología que nos hiciera de alguna manera mejorar en tiempos convulsos como los que vivimos a día de hoy? No obstante, también hay quien opina que por qué una civilización tan avanzada como ella podría viajar, o como muchas de las especies o civilizaciones que en teoría nos han podido visitar, por qué la Tierra es un lugar tan mágico, tan magnético, dentro de esa inmensidad, dentro de ese infinito cósmico, para poder visitarnos tan frecuentemente. Nos dice la ciencia que estadísticamente es tan imposible localizarnos para repetir determinados viajes que es incoherente el hecho de que nos hayan podido visitar. Somos un oasis dentro de ese mar plagado de planetas, estrellas y galaxias. ¿Somos una especie rara? ¿Es la vida, quizás, una singularidad dentro de la inmensidad de la noche? ¿O por el contrario, es algo mucho más habitual de lo que nosotros mismos pensamos? Hay quien cree que estos fenómenos, este fenómeno ovni, estos visitantes, pertenecen más al campo espiritual. Imagina que el universo fuera una simple escuela de almas, donde en cada fase tuviéramos un lugar determinado para aprender unas pautas, unas vivencias, unas experiencias únicas que nos hicieran seguir creciendo, seguir evolucionando a nivel individual hasta conectar con lo que quizás en algún momento nos creó, esa divinidad, ese polvo cósmico del que un día partimos y de el que a lo mejor en algún momento volveremos. Muchas preguntas surgen para aquellos que nos cuestionamos o que intentamos preguntarnos el porqué de las cosas. ¿Por qué estos viajeros, por qué estos visitantes, sean de lejanas estrellas, sean de dimensiones muy cercanas, o sean simplemente de planos espirituales, por qué nos vigilan? ¿Por qué simplemente nos vigilan y no interactúan con nosotros? ¿No estamos preparados quizás para poder entender el significado de no estar solos dentro de este universo? ¿Cambiaría por completo el concepto de humanidad que a día de hoy hemos construido con el paso de los últimos milenios? ¿Sería el caos? ¿O por el contrario sería el inicio de una nueva humanidad?
Son decenas, centenas, miles de preguntas a las que desafortunadamente no tenemos respuesta. Simplemente vivimos mirando hacia las estrellas. Cada noche algunos levantando la mirada, intentando observar lo imposible, intentando captar ese momento en el que nuestros ojos puedan ser testigos de una de esas visitas. Sueños de niños que seguimos manteniendo siendo adultos, tratándonos de imaginar cómo sería el mundo, cómo sería ese momento en el que uno de estos visitantes se presentara y ojalá nos regalara su propio conocimiento para poder poner cura a muchas de las enfermedades que a día de hoy sufrimos como especie y como civilización. Entre ellas, quizás el propio ego, quizás esa prepotencia que durante muchos siglos nos ha hecho pensar que éramos el centro de absolutamente todo. ¿Estamos preparados para recibir esa información? ¿Es ahora el momento de que se produzca ese cambio? ¿Estamos siendo testigos, ahora en estos momentos, de lo que puede ser el hecho histórico más importante de la humanidad? Hay gobiernos que empiezan a desclasificar precisamente algunos de estos fenómenos ovnis. Empiezan a darle importancia, empiezan a confesar que algunos de ellos carecen de una explicación lógica, coherente o al menos tecnológica para poder entender su significado. Sin embargo, es una estrategia más. Somos marionetas de intereses geopolíticos que utilizan precisamente estas informaciones para poder distraernos. ¿O nos están preparando para un posible cambio? ¿Qué opináis? ¿Se trata simplemente de conspiranoia? ¿O de que quizás ha llegado el momento de empezar a evolucionar, a dar un nuevo salto, acompañados de estos visitantes? Desde las religiones, que nos hablan de personas que llegaron, que marcharon después de hacer acontecimientos milagrosos y que en algunas ocasiones nos dijeron que volverían incluso siglos o milenios después de su propia llegada. Como si el tiempo, como si el espacio no fuera un problema para ellos. Ahora que casi llegamos al final de este pequeño espacio, de este pequeño programa, las preguntas siguen latentes, las preguntas siguen intactas y apenas hemos conseguido obtener ninguna respuesta. Solo hipótesis, posibilidades que seguro que tú en alguna ocasión te has podido plantear. ¿Qué es este fenómeno? ¿Qué es este fenómeno que nos trastorna, pero a la vez nos conecta a todos, a millones de personas, independientemente de su cultura, raza o religión? Todos en algún momento hemos vuelto la mirada hacia el cielo, esperando encontrarnos con nuestros hermanos cósmicos, con una única esperanza: poder ahora descubrir que no, nunca estuvimos solos. Esto ha sido Charlas de Misterio, aquí, en vuestro rincón. Si os ha gustado, si queréis que sigamos publicando nuevo contenido, podéis dejar vuestros comentarios en este mismo vídeo. Y como no, si aún no estáis suscritos, os invito a que nos sigáis. Os invito a que compartáis este viaje con nosotros y a que este rincón sea también, si quieres, el tuyo.